Se calcula que se lleva más de 1.500 millones de dólares al año en corrupción, en coimas. Hoy el seguro médico del Paraguay es una pollada, es una tallarinada. No trabajé nunca en salud pública, no soy experto en salud pública, pero soy paraguayo y tengo sentido común. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Todos Somos Iguales. Ya arrancamos Cabal porque ahora sí vamos a empezar a debatir un tema muy importante en el país. Sí, tercera jornada, tercer martes con nuestros panelistas. Ellos buscan un lugar en la Cámara de Senadores. Hoy vamos a tocar un tema que ellos mismos eligieron. Se cambiaron de lugar, Jobal, me está preocupando. Sí, creo que Leo y Gustavo ya están hablando, ya hay Sí. reconciliación después del primer programa. Nunca hubo ningún problema. Katia ya se puso los lentes, está muy pensativa ya. Sí. Pero la alejaron de Gustavo porque, no sé. ¿Qué Agua nomás no hay un vaso. Ah, la pinta. Ese Bueno, paño Cuba. salud pública es lo que quedamos en el programa pasado para tratar y con esto me siento muy identificado porque el otro día me fui al centro de salud de acá cerca, pedí una prescripción para que me hagan unos estudios en laboratorio y agarré y me dice la señora, para marzo tenemos lugares. O sea, yo ya iba a estar falleciendo y recién en marzo me iban a dar un turno para sacarme sangre y hacerme los estudios. No, esa es la realidad que se vive en el sistema de salud pública gratuita en nuestro país, un sistema que por ahí no hay sistema perfecto, es lo que dicen, pero mientras ese sistema no es perfecto hay gente muriendo. Gustavo, empezamos contigo. Totalmente de acuerdo. Creo que la salud pública como está no nos sirve ya. Yo siempre sostengo que nuestro Estado está construido sobre la Constitución de 1940. Pasaron demasiados años. Y yo sí siento que la salud pública debe ser universal, pero sí también creo que quienes ganan más de, o sea, una suma X que podemos debatir, 10 millones de guaraníes, se tienen que pagar un seguro médico privado. Entonces ponemos, y que el FONARES, tan famoso, el Fondo de la Alta Complejidad, que está fondeado en teoría, pero en realidad la plata no se sabe dónde está el Ministerio de Hacienda, funcione para la alta complejidad. Nadie puede aguantar un cáncer terminal de 2 años, que cuesta 200, 300 mil, lo va a fundir a cualquier familia. Entonces, si la salud pública lo que necesita es medicamentos, equipamiento y demás, tenemos que cortar de algún lado. Tenemos que poner más plata a la salud pública y para eso tenemos que cortar lo superfluo. Yo hice un trabajo donde individualicé 500 millones de dólares que se gastaron en el 2021, que si se dejan de gastar no va a pasar absolutamente nada. Y que si se pone en salud pública le va a ayudar muchísimo a muchísima gente de Paraguay, que como vos se fue. La salud pública necesita una reforma, necesita un consenso básico. No podemos reformar la salud pública contra alguien. Tenemos que reformarla a favor de los ciudadanos. Voy a ser un abogado de esa reforma. Tengo mis propias ideas mucho más desarrolladas, pero es un programa corto y también no quiero que me acusen que le saco el micrófono acá a los colegas. Leo. No, ya se demostró que la salud pública puede funcionar cuando Lugo fue presidente. Todo el mundo se recuerda cuando Lugo fue presidente que había remedios en los hospitales y había un sistema de salud que por poco tiempo funcionó bien. Los colorados tuvieron 70 años y no hicieron un carajo. Entonces, ya está. O sea, lo que vemos ahora es el resultado de 70 años de gobierno colorado. Nosotros ya demostramos que se puede tener una salud pública buena y vamos a volver a lo mismo. No alcanza con sacar fotos. Ustedes saben que hay momentos donde se van y se sacan fotos cuando van a inaugurar algún hospital y después trasladan esas mismas maquinaria a otro lado para sacarse una nueva foto. A eso nos tienen acostumbrados los gobiernos colorados y nosotros no damos más. Este país no da más. La corrupción se lleva muchísimo dinero. Se calcula que se lleva más de 1.500 millones de dólares al año en corrupción, en coimas. O sea, ¿de qué estamos hablando realmente? El impuesto al tabaco es nada. El impuesto al tabaco es nada. Dice hasta. Se pasaron atajando el impuesto al tabaco. En Brasil es 50%. En Francia es 90%. O sea, el que quiere fumar, listo, que fume, pero que pague que ese impuesto al tabaco pase al Ministerio de Salud. El que tiene dinero tiene que pagar mucho más. Por supuesto que si se puede al Ciro Libanés, que se vaya, bienvenido, sea espectacular. Mi papá se fue al Ciro Libanés. ¿Cuál es el problema? ¿Tenía para pagar? Sí. ¿Puedo pagar? Perfecto. Pero hay un montón de gente como Humberto Rubín y que tiene derecho a tener el mismo tratamiento que en el Ciro Libanés. Sí es posible. Sí es posible. Hay mucho dinero dando vueltas y no se invierte en salud. Mucho dinero, 500 millones de dólares identificó Gustavo que por ahí podríamos direccionar a salud pública. Katia. Basta que el seguro médico de los paraguayos sea las polladas. Hoy el seguro médico del Paraguay es una pollada, es una tallarinada, es la solidaridad de nuestros afectos, de nuestros vecinos
y para eso hay que encarar una reforma del sistema de salud que sea integral. Hoy el sistema de salud trabaja en compartimentos estancos. Por un lado le tenemos al Ministerio de Salud, que es un órgano prestador del servicio, pero al mismo tiempo regulador. Por otro lado le tenemos al IPS, por otro lado le tenemos a los consejos locales de salud que dependen de las municipalidades. Estos tres estamentos se tienen que unificar. Un sistema de salud unificado donde también participe el sector privado es lo que hoy venimos a ofrecer como un punto de debate. En Uruguay existe eso. Ya no podemos seguir tolerando que el IPS tenga lo previsional y lo sanitario juntos. Hay que separar lo previsional de lo sanitario. Tenemos que estructurar un sistema de compras públicas. Porque por poner un ejemplo a la gente, hoy el mismo proveedor le vende al IPS un tapaboca por 5.000, al sistema local de salud, a la municipalidad le vende por 10.000 y al Ministerio de Salud le vende por 30.000. Eso no puede seguir existiendo. Hay que unificar el sistema de compras públicas con precios referenciales, hay que separar lo previsional de lo sanitario y tenemos que entender que la salud debe ser universal y la prestación de servicios básicos, los lujos que los pague cada uno. Una cirugía plástica, una cama que sea, digamos, en una pieza privada, pero el Estado paraguayo tiene que ofrecer un servicio de salud que sea universal, que tenga unas prestaciones básicas de acuerdo a las edades y que tenga un sistema de salud sin conflicto de intereses. El Ministerio de Salud no puede continuar en conflicto de intereses, prestando el servicio de salud y al mismo tiempo regulando el sistema de salud pública. Y eso se puede hacer. Es un plan ambicioso, es a 15 años. Los cimientos hay que establecerlos en el próximo gobierno y acá no vamos a, digamos, inventar nada. Se requiere voluntad política, chicos. Si no hay voluntad política y consenso para entender que no es la última pandemia la que pasamos en el 2020, que se vienen otras crisis sanitarias que tenemos que potenciarlas con mayor inteligencia colectiva, vamos a seguir mendigando. En las seccionales, los medicamentos y los cajones y las ambulancias para nuestros enfermos. Y eso tiene que estar en los hospitales. ¿Se dieron cuenta que tuvimos que tener una pandemia, pasar por esa pandemia para darnos cuenta o que la gente se plagueaba ya antes de la salud pública, la salud en general? Entonces tuvimos que pasar una pandemia para llegar al punto de decir, estamos tan mal y aún así se dieron cuenta la cantidad de plata que se robó en pandemia. O sea que el Estado prácticamente no está preocupado por la salud ajena, no está preocupado por el prójimo, por la vida de los demás. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo van a hacer en el Senado para parar un poco eso y que en serio por lo menos con la salud no se juegue, no se juegue? Porque con la educación también se jugó en su momento, se sigue jugando, y con la salud, ¿cómo? La vida, ¿cómo? Están jugando con la vida de la gente por plata, por poder. Involucrarse, gente nueva. Yo digo, Leite es diferente. Ofrezco mi currículum, ofrezco mi gestión. No trabajé nunca en salud pública, no soy experto en salud pública, pero soy paraguayo y tengo sentido común. Cuando me tocó trabajar en transparentar los combustibles para el bolsillo de la gente, lo hice con valentía, lo hice con honestidad. Entonces, tiene que ver también con ir a los expertos. Los modelos están todos en el mundo. Hay que ver qué nos puede servir, qué no. Pero la voluntad política es irrenunciable. Gustavo, y esa estigmatización que existe un poco para un candidato que se postula específicamente por parte del Partido Colorado, sabemos que llega una figura nueva como vos, que busca un lugar en el Senado y ya lo tachan de todo un poco simplemente por ser parte del Partido Colorado. ¿Cómo se sobrelleva eso? ¿Hasta qué punto afecta? A mí me gusta el fútbol y como fútbol yo siempre digo, yo soy olimpista y mis mejores amigos son cerristas. Y discutimos siempre, todos hablamos, qué malo es el presidente tal, qué malo es el técnico tal, pero cada vez que aparece un técnico bueno, un buen presidente, un buen equipo, te ilusionás por tu equipo. Entonces, no nos podemos regir por las frutas podridas que tenemos todos, en todos los partidos políticos. Tenemos que regirnos por la generalidad del corazón de la gente y mirar el currículo de quienes nos van a representar. Y Katia acá dice no. No todos somos iguales. Por supuesto que ella tiene que decir eso porque ella aspira a un espacio que no es de los colorados. O sea que no todos somos Fíjate iguales. que por otro lado acá sostienen, y me refiero a vos, Katia, sostienen que el Partido Colorado tiene que ir a la llanura. La claque colorada que ha sacrificado y ha empobrecido a este país
tiene que ser desalojada en las urnas por la ciudadanía. ¿Eso puede llegar a pasar? Va a Algo pasar. utópico. Va a pasar cuando ustedes, 2.546.000 jóvenes, que hoy en su gran mayoría no tienen ninguna afiliación partidaria, salgan, voten y elijan. Va a pasar. Y el 2023 es una oportunidad. El oficio de poder que tiene el Partido Colorado demuestra otra cosa, Katia. Va a pasar. Yo creo en ustedes. Está confiando en nosotros. Sí. Leo, Quedamos hablando de la salud que tiene que ver también con el alimento, por eso a mí me encanta hablar de alimentos. Yo tengo un posteo todos los lunes, se llama Lunes sin Carne, y entiendo que la gente coma carne y está todo bien. Yo ¿De no- caballo o no? De caballo, ustedes comen eso, lo que ustedes quieran. Leo, 100% vegano, ¿sí? Pero me gusta hablar a mí del alimento sano, porque creo que es importante, de lo orgánico. Hay miles de problemas con los transgénicos que nos llenan la soja, por ejemplo, y te hablé de las 40 millones de litros de veneno que tienen en nuestros acuíferos. Entonces, me interesa mucho ese tema que voy a defender en el Senado, y eso tiene que ver también con la salud. Digamos, la salud está directamente relacionada al alimento que comemos. Se dice luego, somos lo que comemos, una de las frases. Entonces, atención con este tema, a cuidar la agricultura familiar, porque eso que sale de ahí, que la mayoría viene de contra, no puede ser que se traiga ajo de China y ahora se trae banana también ya del Brasil, digamos, cuando acá estamos matando. Ustedes no pueden ver que hay toneladas de tomate que se están tirando porque acá no hay no se les cuida a nuestros campesinos. O sea, no puede ser que no haya una promoción para lo orgánico, solamente le interesa el transgénico o el etanol. O sea, estamos hablando acá de otra cosa, estamos hablando de modelos de países completamente distintos. Está bien el agro, perfecto, pero todo tiene un límite, porque nuestro suelo no puede seguir deforestándose. ¿Dónde mierda vamos a caer después? O sea, tenemos que recuperar esto. Y ya está demostrado que en los países de Brasil se llegó a plantar tanto café que la tierra quedó desértica. Y no lo estoy inventando. Vayan a San YouTube a buscar esta información. Esto está totalmente demostrado. ¿Y cómo le Entonces, explicas eso a un país agroganadero que su economía primaria depende de lo que se produce en el campo? si no pagan impuestos, ¿de qué depende? Yo puedo dar una explicación absolutamente diferente con números absolutamente irrefutables que lo que Leo. Eso es irrefutable. Yo respeto lo de Leo, ¿verdad? Pero no es así. Sí, Eso de que nadie paga impuestos es bola. Yo fui agricultor, No paga. los años que No gané paga. plata pagué impuestos, los años que perdí no se paga. Entonces, aquí se está queriendo demonizar al productor agropecuario y yo creo que lo que tenemos que hacer es, con el cuidado debido al medio ambiente, crecer más en todos los niveles no hacen? y acercarnos más a lo agroecológico y a lo orgánico. Necesitamos más mercados. Necesitas controlar, tenés que tener un MADE que controle. La soja no se controla, los plantan. Vos eras ministro de Industria, te paseaste por la ruta de este país, no veías que la soja estaba en el borde de la banquina. ¿Cuál es el ¿Y por qué problema? no se puede? Vamos a ver las leyes ambientales. Se usa Tiene que ver Estados Unidos, pasar Paraguay, papá, y está para Paraguay. No te olvidaste que existen leyes de MADES. no podemos existen barreras. ¿Qué No ibas a podemos pensar? ideologizar. Estoy hablando de ley. ¿Vos querés la ley o no querés la ley? Y Leo está Katia, ideologizando. eso es ¿Cómo lo ideologizar? ¿Crees o no la ley? ¿Sabes que existe una ley de medio ambiente o no sabes? Entonces, si no sabes que querés ser senador, Estamos hablando de la ruta de Paraguay, puede haber a lo mejor, no sé, 10.000 toneladas. Yo te voy a hacer como cachito, o sea, Pero como- no es. Pero pues no tiene nada que quiere ver decir con que la en Estados Unidos se planta hasta la... Viste que en la Cámara de Senadores ustedes no van a poder hablar uno encima de otro porque nadie les va a entender, ¿verdad? El debate Sin tocarse tiene que la pasar palabra. por turno, ¿sí? Lo que tanto habla Katia. Che, Katia, ¿qué pasó? muy relajada. Está bien. Sí, exacto. No. Son debates necesarios, ¿verdad? Porque hoy, cuando hablamos de estos temas, tenemos que poner a la mesa el desarrollo, digamos, el desarrollo sustentable. Sí. Que es el gran desafío que tiene hoy el Paraguay. La verdad es que el Paraguay tiene que cambiar su matriz productiva, tiene que diversificarla. No podemos seguir, digamos, y esto no lo digo yo, porque, digamos, no tenemos la obligación de saber todo. Esto lo dicen expertos, esto lo dicen economistas, esto lo dice Dionisio Borda, por ejemplo, ex ministro de Hacienda, uno de los únicos que realmente empezó todo lo que es la reforma del sistema tributario en el Paraguay. No es cierto lo que dice Gustavo de que se pagan impuestos, porque Paraguay es uno de los países que tiene la matriz impositiva más baja, si no del mundo, por lo menos de la región. Entonces no podemos decir, yo no estoy juzgando, estoy dando un dato objetivo.
Nosotros hoy tenemos una matriz desigual en donde pagamos básicamente el IVA y nosotros tenemos que empezar a pensar realmente de aflojar esa presión tributaria que está hoy sostenida sobre la base de la clase media, ¿verdad? La clase media es la que realmente soporta la gran carga tributaria de un Estado que de cada 100 guaraníes que recauda, 98 guaraníes es para pagar salarios, para pagar deudas y para pagar gastos rígidos. Solamente 2 guaraníes se destinan hoy a la inversión en el Paraguay de cada 100 que se recaudan. Y esos son datos que, digamos, son objetivos. Yo no quiero hablar de irrefutabilidad, porque lo único irrefutable en el mundo es la muerte y no sabemos también, ¿verdad? Porque hasta vamos a ver según cómo avanza el mundo, pero sí tenemos que ser objetivos. En el Paraguay necesitamos un cambio de timón, necesitamos entender que el desarrollo sustentable hoy es para ustedes, para los jóvenes, que nosotros tenemos que tener la responsabilidad ética y política de pensar en las futuras generaciones, porque como decía Woody Allen, me interesa el mundo en donde vivo porque es el lugar donde pienso pasar el resto de mi vida. Y yo pienso pasar el resto de mi vida acá a través de las generaciones que van a ser mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, mis tataranietos. Yo no pienso solamente hoy, como la gran mayoría de la claque que está lucrando con el Estado hace 70 años. ¡Se acabó! Gustavo, vos decías que en el tiempo que te va bien con la cosecha, por ejemplo, pagas impuestos y en los tiempos que tenés pérdidas, no. ¿Hay alguna Pero posibilidad? nadie te devuelve el adelanto de renta que diste a cambio de que vas a ganar. Pero lo que dice Katia me parece que es atendible. Sí. Pero de algo tenemos que comer. Mientras vamos a un desarrollo sostenible que todos queremos, alguien tiene que pagar la cuenta. Y eso de que el agrotrabajador no paga impuestos es falso. Es una cuestión de ver para atrás todo lo que viene en la cadena. Yo fui agricultor. Yo no tenía cómo descargar mi IVA. Yo trabajaba 100% legal. Entonces, se paga y todos debemos pagar un 10% hoy de lo que ganamos. Eso es, y así debe seguir siendo. Y tenemos que generar cada vez más productos hacia lo orgánico y agroecológico. Estoy también de acuerdo. Y te iba a contar una cosa que no me dejaste hablar, Leo. El azúcar orgánico está reemplazando el azúcar convencional. Ya casi no se hace azúcar convencional. ¿Por qué? Porque el azúcar orgánico paga más. Y los perros pillaron que si vos le traspasás al cañicultor orgánico el fair trade o el premio del precio justo, ellos ganan más dinero. Es un proceso de conversión de nuestra matriz. Pero en el proceso de conversión de nuestra matriz no podemos matar la vaca lechera. Pero hay alguna posibilidad que, por ejemplo, yo agricultor presente, en que no tuve ganancia, que tuve pérdida y al final estoy trabajando... Disculpame, quiero hablar. Por favor, la presión tributaria es bajísima. El otro día le escuché a un japonés que dijo, si fuera la panacea Paraguay, se irían todos los millonarios a vivir a Paraguay y ningún millonario está viviendo en Paraguay. La gente quiere pagar impuestos en Suecia, quiere pagar impuestos en Inglaterra, quiere pagar impuestos en Estados Unidos porque se ve dónde están los impuestos. En España también. En Argentina, hablando de la salud, que era el tema de hoy, un chiquito amigo mío que murió, que tenía 13 años, nació con una malformación. Su mamá, por ser argentina, le llevó allá, le puso el Estado, le puso una máquina y una enfermera para que la atienda en su casa porque ese niño no podía ni comer porque había que darle de comer con la mano. Entonces, aquí en Paraguay tenemos, de eso íbamos a hablar, ¿no es cierto? Terminamos hablando de otras cosas. Sí. Bueno, el sistema de salud nuestro no funciona. 70 años de gobierno de Colorado nos llevaron a esta situación. Este no es un proceso. Eso es la gran volaterapia. ¿Cuántos más años más necesitamos? ¿Quién era que dijo eso el otro día que me encantó? 80, 100 años. ¿Cuántos años más le damos a los colorados para que sigan reventando el país? 70 años. ¿Y por qué la oposición no fue capaz de ganar elecciones en esos Porque hubo 35 dictaduras, no sé si sabía. Totalmente. Ah, bueno. Pero tuvieron ya otros 34 donde no hubo dictadura y solamente Lugo fue capaz de llegar por parte de la oposición, que es un tema aparte, no, Leo. Pero lo que tenemos es también en parte culpa de esa oposición que hoy día tenemos. Creo yo que las responsabilidades... Quiero decir algo. Es fácil echar la culpa a la oposición. Quiero decir O a algo. los colores. Le atribuyen a Milton Friedman, quien también es un interesante pensador, una frase que dice algo así como: no hagan los países pobres, nosotros somos un país pobre, lo que hacen los países ricos. Hagan más bien lo que hicieron los países ricos cuando eran pobres para volverse ricos. Entonces, la presión tributaria baja, el ser amigable con el que produce y genera plata y genera empleo, es un mandamiento para el Paraguay en esta etapa de nuestro desarrollo. Eso no quiere decir violar la ley ambiental, eso no quiere decir ir en contra de la ley.
Y bueno, y tenemos que eliminar el coimodo, por eso ¿Cómo la vas a ley te dice, eliminar? y plazos máximos para todos los trámites, hermano. ¿Qué tiene que ver? Plazo máximo en los Yo trámites, quiero saber por qué vamos a favor. hablar el próximo Yo creo que martes. podemos seguir hablando de agricultura, No. ganadería. Hay que hablar un poco de justicia, ¿verdad? Que fue el tema Ah. de Katia. Tengo una propuesta, Sí. que cada uno por turno proponga el tema para el próximo Me y parece entonces buenísimo. Empezamos con lo tuyo, justicia, Katia. Justicia. ¿Existe o no en Paraguay? Es la pregunta, ¿verdad? Y la verdad es que no se pregunta lo que se sabe. Ciega, sorda, muda, torpe, Vamos a hablar de lo que quiera. Medio flaca, ambiente es mi tema. ¿Vos querés, puedes debatir el tema de los compañeros también? Pero por supuesto. No, pero a ver, lo que creo que estamos diciendo es, en cada programa vamos a tratar de enfocar en un tema. Claro. Y lo que yo propongo es, bueno, que cada uno proponga. Propone primero Katia, el próximo justicia. Después propone Leo propone medio ambiente, tratamos medio ambiente. Después propone Leite, no sé, vamos a hablar de alguna Impuestos. cosa que se me va Impuestos. a... Podemos hablar de impuestos, ¿cómo no? Con Así mucho que gusto. estamos preparados, vamos a reunirnos con un cafecito, Sí. con un té de menta, de tilo, tilo, para el próximo pororó programa. también, todo lo que se pueda. Nos va a enseñar un poco de yoga también Katia, así que Ay, hijo. prepárense porque Vemos en el próximo programa cómo se sienta, porque hoy hubo contacto medio preocupante. sí, o sea, no se pueden tocar. En sí. producción, por favor, si me separan y Un ¿qué van a poner? chiva. Van a poner sí, Mampara. vamos a dividirles de alguna o la matar la mano, ¿verdad? Así que vamos a ver cómo hacemos en el próximo programa, pero esto se va a aprender, así que no se pierdan. Chao, chao.